Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 7 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano en Campos. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala, Laudato Si, y nos trasladamos a Ibiza, en Italia, a España, a Francia, a la antigua Europa. Pero hoy, la Europa occidental y la Europa oriental, dirimiendo conflictos, la guerra de Ucrania, ahí Rusia y estos países de Oriente y Occidente, que unidos en la Iglesia por San Pablo, apóstol de los gentiles, los paganos, los mundanos, como todos nosotros seres amados, y la Iglesia fundada por Cristo, en cabeza de Pedro, con los hermanos de Israel, pueblo elegido, otra de las guerras, Israel y Palestina, otro llamado que nos hace el Señor a un proceso de conversión. Hoy lo tenemos conmemorando en la iglesia de los santos mártires y apóstoles al beato Francisco Palau Quier, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, nacido en 1811 y murió en 1872 a la edad de 61 años, fundador de 2 misiones, las Hermanas Misioneras de los Carmelitas y las Hermanas Misioneras Teresianas, también carmelitas. Para el Evangelio hoy, pues, Fray Alejandro Tobón, en la palabra, meditó sobre la maravillosa comparación que hace Jesús con el reino de los cielos a las mujeres prudentes y a las mujeres que no lo son, guardando el aceite para sus lámparas, ser luz del mundo, sal de la tierra y levadura en la harina, para amasar el pan eucarístico, la sangre eucarística y la agua de vida eterna, eucarística, la sagrada Eucaristía. En el Evangelio de San Mateo lo decía nuestro hermano Fray Alejandro. Pero hoy se tiene es continuidad en el banquete del reino de los cielos. Hoy la comparación en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, cuando el dueño, el amo, el Señor, Dios, invita al banquete del reino de los cielos, de la vida eterna, como dice el Salmo 131. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Y desobligados aquellos pueblos elegidos de Israel, se podría interpretar así en la lectura. Los fariseos, los escribas, los saduceos, aduciendo tener otras ocupaciones en las mismas provisiones de Dios, la familia, los años de vida y la tierra con sus provisiones, y le anteponen ello al llamado del reino. Se expanden las fronteras a los pueblos paganos, otros hermanos, nosotros, seres amados, en Juan, discípulo amado, ahí junto a la cruz con María Santísima y nuestro Jesús, que seguimos en Adviento, siempre, y seguimos en Semana Santa, siempre, en el Triduo Pascual, porque esa visión escatológica del fin de los tiempos del evangelista San Juan y en el Apocalipsis,
todos los días cobra vigencia en los procesos de conversión. Si hemos de llegar a recibir en Manuel Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, ha de estar confesados todos seres amados para participar del banquete, la Sagrada Eucaristía. Y ahora sí, el bautismo, si no lo hemos tenido seres amados, al chapuzón, a recibir el agua y el fuego y la confirmación y llevar una vida sacramental. Asimismo, meditación, oración, ayuno y acción, llamado también de los hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Se han revisado también las lecturas del Evangelio de Carlos Yepes, de Amén Comunicaciones, de nuestro hermano Pedro Justo del Río del Carmelo, también relacionado con la Orden de los Carmelitas Descalzos, y también de nuestro hermano Christopher Harris de España, misionero allí con la Madre Teresa de Calcuta, y otros de España también, Javier Martín, de los hermanos franciscanos de María. Aquí ya vamos otras órdenes, de San Francisco de Asís y Clara de Asís y de Benedito Abad. Los benedictinos entra por derecho propio en la orden de los benedictinos. Además de los carmelitas, tenemos los agustinos, recoletos. Y qué decir de los hermanos Santo Domingo de Guzmán con el Santo Rosario, el día de hoy los dolorosos, misterios dolorosos, misterios de la pasión, muerte, crucifixión de Cristo. Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, Juan de Ávila y nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, de quien nos saluda hoy, comunidad de Maús, hoy reunión en la sede parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes, salón parroquial, la casa de encuentro en la parroquia, y mañana visitando a los abuelos en el asilo, en el hogar de encuentro con esta generación. Seres amados, meditamos hoy en la palabra, retomando también en San Pablo a los romanos. Se funda la iglesia en Roma. Han sucedido 2023 años después de ser liberados del tirano, los recaudadores de impuestos del pueblo romano, y hoy siguen los gobernantes tiranizando con esos tiranosaurios a la comunidad de Israel, pero a la comunidad cristiana y toda esta comunidad que se ha venido dividiendo en el cisma o por el cisma, con el cisma, estos cismáticos, el sínodo, que ahí es donde viene el yugo de la iglesia, el yugo del matrimonio, el yugo de la vida natural, antepuesto ante el verdadero yugo que es todas almas esposas del esposo que es Cristo, conformando la iglesia en María Santísima, administrando todas esas carismas. Seres amados, conocemos el desenlace de este episodio, escrito desde el fin para nosotros, pero es desde el inicio de la creación, escrito por nuestro fin porque le ponemos al dinero, al tener, al poseer, todo el dominio, la posesión y todo el propósito de vida. Falsamente. Lo mismo a los placeres del mundo, de la carne, tanto sexuales como eróticos, pero también afectivos, en la familia incluso, en la criatura otra, en las criaturas, falsamente. Y le ponemos todo el ahínco al poder, a los derechos, a lo que en lo político se considera correctamente, por la ética, pero olvidamos la moral, falsamente. Benedicto XVI, hermano,
emérito papa, que dejó ese legado. La dictadura moral que estamos viviendo. 3 generaciones seres amados. Antes, durante y después de Cristo. Tenemos toda la gran ventaja. Dichosos los que sin haber visto creyeron. Le decía a Tomás, dichosos los que sin ver creen. Y dichosos los que sin que vayan a ver creerán. Porque siguen las generaciones. Estamos al final del ciclo de esa película que no termina, porque es eterna. Pero es fin para nuestra vida corta terrenal. El tener, el poder y el placer se quedan. Lo material se queda, lo intelectual se queda y lo espiritual, si no está fundado en Cristo, se queda. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Vamos entonces a la meditación de la palabra de Dios con toda la mayor disposición en alma, espíritu y cuerpo. Sea entonces este anticipo que nos da precisamente el bien vivir y las bienaventuranzas, que es la bendición, no lo contrario, que eso es lo que no debemos seguir y lo que por su propia naturaleza cae cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos sin Dios, cuando nos creemos Dios. Todos órganos de un mismo cuerpo, como dice San Pablo, articulando en lo que somos siendo. Vamos entonces en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 5 al 16a. En tanto, los deberes de la vida cristiana empiezan. Dios nos ha dado un solo cuerpo, del cual tenemos muchos miembros como iglesia, y no todos los miembros sirven para lo mismo. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos han dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempéñese su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Deberes de la vida cristiana es ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros
no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 131, en alabanza, en oración de confianza al Señor, decimos: guardo mi alma junto a ti en la paz, Señor. Es el cántico de las subidas de David. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Al contrario, estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Soy como un niño recién amamantado. Israel espera en el Señor ahora y siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versículos 15 al 24. Es la parábola de la gran cena. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Jesús le dijo: un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: vengan, porque ya la cena está lista. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a sus amos. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado: ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en la meditación de la palabra de Dios, Jesús mismo, centro, que es inicio, medio y fin, camino, verdad y vía. La voluntad propia sujeta a la voluntad del Padre Celestial. La inteligencia propia sujeta a la sabiduría, al discernimiento del Espíritu Santo Paráclito, santificador. Y las actitudes propias sujetas a las actitudes de Cristo,
el maestro, el sacerdote y el profeta. Esa Trinidad Santísima, que en el orden natural ha estado escrita siempre, según la memoria que nos concede el Espíritu del Santo, hoy poder comprender, para trascender, no solamente para entender por la mente, y menos aún para perecer viviendo según la carne. Es viviendo en espíritu y en verdad. Y nuestro Señor no se cansa de dar las enseñanzas en su sabiduría magistral, la misma que la Santa Iglesia ha promovido durante 2023 años y más aún, tomando de allí, del pueblo de Israel, quienes aún se siguen resistiendo. Y hoy tenemos la guerra en Israel, 3 generaciones, antes, durante y después de Cristo, del pueblo elegido por Dios. Y allí los escribas, los fariseos, los saduceos, se meditaba en estos días. Los que conocen muy bien la Torá, la ley, la norma, para vivir en la superficialidad, la minimalidad, lo mínimo, acuerdos en lo político, sujeto a lo religioso, o lo religioso sujeto a lo político, pero mediados por lo financiero, mas no siquiera lo económico, anteponiendo la medida humana, el cálculo humano, que es la economía, el oikos, para medir la fe. ¿Qué tanta fe? Medir la confianza, ¿qué tanta confianza? Y medir la esperanza, ¿qué tanta es la esperanza de vida? Nuestros hermanos de Israel pedían tener muchos años, tener mucha familia y tener muchas territorialidades, muchas riquezas, muchas muestras de generosidad del Padre, que es la prosperidad, el futuro. Y muy poco su confianza puesta en Jesús, que es el que sana de la culpa, del pecado original y de los demonios. Porque se creía, teniendo esto material afuera, estos llamados elegidos o autoproclamados pueblo elegido, y ensimismados en sí mismo, llevados de su parecer, su voluntad, su comportamiento y sus acciones, para rechazar a los que no caen allí como impuros, pecadores, lisiados, cojos, enfermos, inválidos, discapacitados, cualquiera evasiva que saca la sociedad para excluir. Los no incluidos, que están por fuera de este tercer rango, es los paganos, los gentiles de otras religiones, de otras prácticas, otras costumbres, otras tradiciones, otras culturas, pero quizá con mejor conexión con la divinidad, para vivir en santidad, para vivir en armonía con el Creador, con la creación, pero sobre todo con la humanidad, que hacemos parte de esa creación. Seres amados, y no porque sean nuestros hermanos del pueblo de Israel, pueblos judíos, pueblo hebreo. Descendientes hemos de ser de allí, así hayamos vivido, permanecido y pervivido en territorio avyayala, pueblos originarios de América, como se les ha denominado, aborígenes, pueblos salvajes, que guardan otras formas de relacionamiento en armonía con la Madre Tierra, con la creación, con la obra creadora. Así no lo digan, que son cristianos, que son católicos, que son creyentes en Dios, en un solo Dios, uno y trino. Y sin que sea una herejía ello, porque han acontecido
de hermanos misioneros que estamos celebrando hoy. Francisco Palau, Santa Laura Montoya, acabamos de pasar el mes de octubre, el mes de las misiones, San Francisco de Asís, por eso se recordaron todas las órdenes, todas a las órdenes de Cristo, para poder cumplir la misión de evangelización de la buena nueva, la misión cristiana. Pero yo siendo testigo, testimonio, por las obras, hechos y acciones, todo el ser, vida y obra, articulado en conciencia, con coherencia y en pertinencia a la obra de salvación, que es la misma, la historia de salvación. Tenemos la gran virtud, por gratuidad, por gracia de Dios, de conocer todo el desenlace que tienen las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por toda la historia de salvación, de los profetas, de la ley mosaica, Moisés, Elías, y lleguemos allí hasta Juan Bautista, y con Cristo, el mayor de los profetas, y han venido profetas del siglo XXI. Estos del siglo XX, ayer se conmemoraba en los Hermanos de España por la guerra civil que hacia 1931-1939 entregaron su vida al servicio de Dios, por amor a Dios, en caridad, dignidad, sacrificio, virtudes teologales consumidas por las virtudes humanas de pobreza, castidad, que es humildad y obediencia, cual niños fueran. Y se nos pasaba el hermano Jesús, beato también de allí de Tarso, por similitud geográfica cercana a Jericó, pero que en la antigua geografía universal, pues Tarso, que también caminante allí San Pablo y otros hermanos de la iglesia cristiana en sus inicios, promulgando la fe. Este de allí es sino de Tarso, municipio de Antioquia, proveniente el nombre Antioquia de Antioquía. Recuérdese en estos días San Ignacio de Antioquía. Ir hasta España a formarse en la fe y decían, pero como viendo muy colonizado, venir a ser un simple sacerdote, a mucho honor, contestaba nuestro hermano. En lo más humilde, como en estos días también se mencionaba de allí de Perú, el hermano Escoba, terciario en la orden allí, laico, empezó siendo el servidor de todos, barriendo muy bien. Como dicen por allí, toda escoba nueva barre muy bien, pero es una escoba de todas las generaciones, la que nos llama al servicio de barrer. No de ser servidores, hervidores, por cumplir unos deberes, mandados por una constitución, por unas leyes, unas normas. Más que ello, son los deberes de servir a Dios, de dar gloria a Dios. Esas son las responsabilidades que tenemos, los compromisos. El derecho lo tienes Dios. No nos creamos eso de tener derechos. Eso no es al derecho. Miren cómo terminan todas las películas de Hollywood, cómo terminan las películas de los superhéroes, cómo terminan las películas de los magnates, todo sepultado con ellos mismos, sus ilusiones, sus ambiciones, sus voliciones, que es la voluntad movida por sus bajas pasiones, bajos instintos generalmente, pasiones desordenadas. Las posesiones y dominios, tenencias, haberes, todos enterrados o despilfarrados o entregados al que menos se espera. Avaro, definición de quien vive miserablemente como pobre, teniendo riqueza material, pero por no tener pobreza espiritual. Recuérdese el rico que dice Nepulón,
o que se llama Epulón, o lo ha conocido la tradición cristiana como Epulón, y Lázaro, que por estar banqueteando, mirando furtivamente allá, al frente, no mira abajo, que es donde está lo más bajo, los niños, los que son como niños, espiritual, intelectual y emocionalmente, siempre confiados del Padre Celestial para ese futuro, confiados en Jesús para sanar ese pasado y confiados en el Espíritu Santo para vivir el eterno presente. Eso es lo que tenemos que vivir. Y es el tener ahora el poder, la responsabilidad que engendra querer gobernar, dirigir, mandar a otros, seres amados, miles de millones de seres. Ahora hay un nuevo orden mundial que siempre ha estado, el mismo, querer gobernar a todo el planeta. Habráse visto más blasfemia, más soberbia espiritual, intelectual y emocional que ponerse por encima de Dios, o creerse Dios, o creerse al igual con Dios para ordenar. Ayer meditamos en la palabra, ¿quién le dio consejo a Dios, Padre, Creador? ¿Quién le dio cuentas o los cálculos, las medidas para toda la creación? ¿Quién le ha antepuesto un día más o un día menos a la creación? Seres amados, Salmo 81. Concédeme, Señor, calcular los años para tener corazón sensato, conectar corazón con la testa, sensatez, sensibilidad y testa, corazón, razón y pasión por la acción. Seres amados, todas estas lecciones se conjugan en el Evangelio de San Lucas y en la carta del apóstol San Pablo a los romanos con el Salmo. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Estamos hablando de la vida eterna. La paz del mundo, el bienestar del mundo, las promesas del mundo son falsas. Y esas más que movidas por la B es por la M, el miedo, mentira, maldad y muerte. Y sigue, antiescatológicamente la visión, que es la versión anticristo de la salvación. El único que salva es Cristo. Pero todo ello es la historia que siempre se repite, el eterno ciclo. Volver al inicio, al tirano, al pueblo romano, que aún estando en Roma y ahí en el sínodo, al interior de la iglesia, otros queriendo volver allá. Seres amados, habráse visto criatura más necia que la criatura humana, que teniendo todo el deleite, el placer del tener y el poder espiritual de disfrutar del banquete eterno según el mensaje de Cristo hoy, renunciamos a ello para confiarlo a las cosas del mundo, a los hombres. Y eso es genérico, a la criatura humana y a las cosas terrenales que se quedan aquí, queriéndole alargar un día más de vida a sus años, queriéndole alargar un hijo más a su descendencia y otros por el contrario queriéndolos diseñar tecnológicamente. Enfermos, seres amados, por la información, el conocimiento y la tecnología de las cosas inútiles, cacharros inútiles, obsolescencias inútiles, pudiendo tener el deleite y vivir en la paz que es en el interior. Y no se requiere sino cerrar los ojos, meditar, orar y ayunar, vivir la vida sacramental, confesión, comunión, la confirmación, que es el bautismo, allí mismo, y la vida entregada por amor, el servicio,
Las analogías de Jesús, siempre el yugo. Venid a mí quienes estén cansados y agobiados, que yo os daré un yugo llevadero y una carga ligera. El yugo llevadero es el que por su preciosísima sangre en cruz, por su misericordia infinita, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, nos libró del pecado, de la culpa, de los demonios. Y queremos seguir aferrado a ello, como si ese sacrificio no valiera la pena. Tantos santos mártires y apóstoles que nos han enseñado algo distinto, de que sí vale la pena morir por Cristo. Pablo lo decía, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Qué bueno, hermano, poder ser nosotros quien digamos eso. Que sea Cristo el que acontezca, sea Cristo el que permanezca y sea Cristo el que prevalezca por siempre, por siempre, por siempre. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.